Santiago Panizo Orallo, berciano, nació antes de la Guerra Civil Española, la vivió como niño. Su brillante historia personal está marcada por el servicio a la fe, la educación o la escritura. Ha conocido como nadie el País Vasco previo a la democracia e incluso el nacimiento de ETA como vicario general de San Sebastián durante 3 lustros. Esta fue una abadesa. El singular año para España de 1975 fue nombrado auditor del Tribunal de la Rota en Madrid, decano desde el año 2005. Su vida y obra personal bien podrían ser dignas de la gran pantalla, aunque su sencillez le hace regresar regularmente a casa, a San Miguel de las Dueñas. Charlamos con un personaje irrepetible. Charlamos con Santiago Panizo Orallo. Don Santiago Panizo Orallo, muchas gracias por recibirnos en su casa. Y muchas gracias las mías por haberme dado el honor que me habéis dado viniendo a hacerme una entrevista en casa. El honor es nuestro, don Santiago. 18 de noviembre de 1930 nace un niño en San Miguel de las Dueñas, el mayor de una familia. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era mi infancia? Hombre, pues dicen que era muy llorón. Dicen que era muy llorón. Decía mi madre que cuando me mandaba a hacer una cosa, automáticamente decía no, pero después la hacía, mi madre. Hasta los 11 años aquí. Hasta los 11 años estuve aquí. Teníamos un tío sacerdote que nos inculcaba estas cosas y sobre todo aquí en este pueblo, en esos años difíciles, hubo un maestro andaluz, don Julio Beneito, que para nosotros fue una auténtica bendición educativa, es decir, fue un hombre desde luego adelantado a su tiempo, hasta el año que 1900, marcó a los niños de aquel tiempo, sí. Le marcó una juventud en la que estuvo hasta los 11 años, Sí. en esta localidad, y después se fue a Astorga. Desde Astorga al seminario, Con 12 años al seminario. con 12 años. Y bueno, eran años duros, a veces teníamos que, en invierno no había calefacción, ni soñarla, claro, ni duchas, y estábamos como podíamos. Y para lavarnos la cara por la mañana, en invierno teníamos que romper el hielo, el carámbano que decíamos nosotros, del cubo, del jarrón, del agua. Eran los tiempos de la guerra y la posguerra civil española. Claro, eran los tiempos de ¿Qué oía un niño de esa guerra? Los primeros tíos. Hombre, a mí yo de la guerra, cuando estalló, por así decir, la guerra civil, la guerra incivil, porque todas las guerras son malas, pero las civiles son horrorosas, pues yo no tenía 6 años, 5 y algo, y recuerdo varias cosas de aquellos tiempos. Por ejemplo, recuerdo que las mujeres iban al convento de las monjas a defenderlas, las mujeres. Y recuerdo que a una amiga de la familia, que eran de izquierda, pero eran íntimos amigos, los pueblos éramos... Las amistades cotidianas de los pueblos. Oye, unos piensan de una manera, otros piensan de otra, es totalmente legítimo. Y a una chica de aquí del pueblo, muy amiga de una tía mía, le cortaron, jovencita, le cortaron el pelo al cero. A mí aquello es que me repataleó por dentro, siendo niño, como era todavía. Y esas cosas, claro, además, hay una serie de cosas que es conveniente. Bueno, la guerra civil dice que no se debe hablar de ella, yo creo que no se debe hablar, debe ser borrón y cuenta nueva. Pero yo creo que las guerras civiles son guerras de ajustes entre personas de los pueblos. Ajustan las cuentas unos con otros, cuentas que no tienen nada que ver con la guerra, ni con el ideario que las provoca, sino que son guerrillas particulares, rencillas particulares. En esos años ya de posguerra, en los que pasó los primeros 11 de su vida aquí, antes de iniciarse y durante la guerra, en San Miguel, después Astorga, y a los 23, en esa España
incipiente reconstrucción de su, Sí, sí. de su honor, destruido por todos Pues los lados. a los Se fue 20 usted a los- en este caso se fue a no, Comillas. a Comillas, a los 23 años mi padre, como digo, trabajaba en la minero, pues me dijo que fuera a Comillas, pagándome el coste. Y estuve, pues hice la licenciatura en Derecho Canónico, después fui un tercer curso entero para hacer el doctorado, presenté la tesina de licenciatura sobre un tema que a mí me ha obsesionado siempre, que es responsabilidad criminal de las personas jurídicas. Es decir, a ver si una persona jurídica, es decir, una entidad, Una institución, una una empresa. institución, puede cometer un delito del que deba responder criminalmente. Después hice la tesis doctoral en la Complutense sobre ese tema. Y pasó un tiempo en Comillas, con esos estudios, con ese doctorado. En Comillas estuve 3 años íntegros, fueron muy buenos. Hombre, me asomé al mar por primera vez, que no lo había visto en mi vida. Con más de 23 años no había visto el mar todavía. ¿Qué sensación da El mar, cuando lo ve uno por primera vez? pues el de algo absoluto casi. Casi absoluto, ¿no? De tal manera que como nosotros los hombres, los seres humanos, llevamos dentro, yo lo digo, no lo digo yo, lo dijo George Steiner, nostalgias de absoluto, de inmensidad. Nostalgias de absoluto. Aquel día que vi el mar de allí, en Comillas, me pareció ver el absoluto a la vista, a la mano casi. Y con el mar ya en su corazón pasó un periodo de 7 años en Sigüenza como vicario general, ya con un cargo responsable. ¿no? Estaba yo, era el mes de julio, y estaba yo terminando pues, la tesis doctoral y todo eso. Y me llama el rector, el padre Pardo, de Comillas, y me dice, oye, mira, que el obispo de Sigüenza pues pide un canonista y me parece que debías ir tú. Y le dije, yo no sé dónde está Sigüenza, pero para que yo vaya a Comillas necesita el permiso del señor obispo de Astorga, como que dígale a ese señor que lo pida. Pidió el permiso, me dijo que fuera. Me cogí 2 maletas, me fui a Madrid, cogí el TAF a las 3 de la tarde, un día de agosto con un calor espectacular, y me presenté donde el obispo. Allí 7 años pasó en su vida. No, pero llegué al obispo y le dije, bueno, ¿qué me tiene? No, es que quiero que seas mi vicario general. Y dije, pero si no puedo serlo porque hacen falta 30 años por el código. Y dije, bueno, me dijo él, yo también soy jurista y vicario general no te puedo hacer, pero te hago delegado ad universitatem causar, un delegado para todo, que es más de lo que va. Dije, Él bueno, tuvo una bueno. relación con usted importante y le llevó a San Sebastián para ser vicario general de San Estuvimos Sebastián. allí, bueno, estuve en Sigüenza. Primero es una ciudad fría, Fría, ¿no? frío como el diablo. Bueno, allí por primera vez vi al posteriormente rey Juan Carlos. Por primera vez. No era rey, claro, no era rey, era antes de la transición. ¿Qué recuerda de él? Poco. De un rey antes de ser rey. Sí, bueno, el total que fue a visitar, no sé por qué razón, fue a visitar Sigüenza, fue a la catedral, yo no era canónigo, pero era vicario general y fui allí y tengo una foto que está ahí con el entonces príncipe de Asturias o lo que fuera. Cuando nombraron al obispo entonces de Sigüenza, don Lorenzo Venecia Artúa, obispo de San Sebastián, me dijo que tenía que ir con él. Y le dije, no señor, usted pidió para Sigüenza porque en Sigüenza no tenía gente preparada, pero en San Sebastián tiene usted todo lo que le dé la gana. Y dice, pues aún así quiero que vayas. Y le dije, pues ya sabe usted lo que tiene que hacer, volver a hablar al obispo de Astorga. Astorga, claro. Y llamó al obispo de Astorga y le dijo, pues que vaya, como que no vaya. Y así fui a San Sebastián. Allí es donde escuchó usted por primera vez la palabra ETA. ¿Qué significa? Que usted la escuchó de repente en los primeros años de la década de los 60. Estaba yo en San Sebastián, efectivamente.
Y la primera vez que oí esas tres letras, ETA, que significan Euskadi ta askatuta, Euskadi y libertad, pues me explicaron que era, así confusamente, que era algo que no se sabía muy bien lo que era, pero que iba contra el franquismo. Después de ir analizando y metiéndose en el fondo, hombre, lo del franquismo era una tapadera porque había más que antifranquismo. Había autonomismo, separatismo, como que los días. Yo puedo decir que pocos días del año me libraba de ir al gobierno civil por un problema de curas, de que ponían la curriña en la torre, que no dejaba, entonces se tocaba la marcha real en la consagración, no permitían, sobre todo algunos del Goyerri. Es una especie de vox populi, de run run, que los vascos, a los que no son de fuera, los miran de reojo y les llaman, lo que les llaman de verdad, maquetos. Puedo decir, en honor al clero vasco, que ni estando en los cargos en que estuve, ni después de dejarlos, que he ido muchísimas veces, he recibido ni el más mínimo gesto de desprecio, O similares. en absoluto, al contrario. Pero usted tuvo buenas amistades con políticos que después fallecieron a manos de la banda terrorista. Conoció a muchos de ellos. Vamos, yo el asesinado por ETA, más próximo a mí, en un cierto sentido, porque nosotros ideológicamente él era él y yo era yo, fue el hermano de Enrique Mújica, Fernando Mújica Arzoja. ¿Qué piensa usted de Euskadi, después de haber pasado tanto tiempo allí, haber sido amenazado por... No, yo a mí no me ha amenazado nunca la ETA. ¿Directamente a usted no? Jamás. ¿No ha sentido ninguna vez el miedo? No, hombre, me he tenido que guardar más de una vez en un portal porque andaban con las pelotas de goma por las calles, pero por recurso, por sobrevivencia, para no ir al hospital. Entorno, ¿no? Llegaron amenazas a su entorno. No, oye, estaban allí, te metes, guardas un poco hasta que pasa la refriega. No. Ni me han amenazado, ni he sentido miedo. Simplemente, lo que decía antes, como todos los días eran de tensión inmensa, el recurso de la pesca para mí me vino al pelo. Algo que habían aprendido en la infancia, además. El venirte aquí, al pueblo, irte al río, Sí. deshacerte de todos los miasmas de allá y punto. Te voy a contar una anécdota. El primer contacto que yo tuve con el problema vasco, te lo voy a resumir en una frase. Como te digo, yo fui un mes antes a tomar posesión por el obispo, antes de que el obispo entrara. Y me hospedaba pues, en el convento de las Reparadoras, allí al subir la cuesta de Aldapeta. Bueno, yo estaba allí, por las tardes sobre todo, pues durante el día yo era el que mandaba la diócesis, claro, porque no había obispo, estaba yo haciendo sus veces. Y iban por allí esas mujerucas vascas en aquel momento, que andan, bueno, yo estaba allí pues, leyendo un libro, una revista o algo, y aquellas estaban por allí también, y un día se acercan dos o tres, se sientan, y de estando hablando me dicen una frase que jamás se me ha olvidado, y que para mí, como verás enseguida, resume la esencia del victimismo vasco y catalán. Más del vasco, que es el que más he vivido yo. Pero vamos, se parecen como dos gotas de agua, el uno y el otro. Y me dijo, don Santiago, nosotros los vascos como la lana, cuanto más apaleada, más hueca. Yo que había visto a mi abuela ahí marear la lana de las ovejas, y cuanto más apaleada, más hueca, dice. Este es el victimismo. Disfrutan
al sentirse apaleados. Y reaccionan, claro, de acuerdo con eso. Y después la vida de este berciano natural de San Miguel le llevó también a un momento clave de la historia de España, en esa España En ese ruedo. de final del régimen franquista y del nacimiento incipiente de la democracia española, llegó como auditor al Tribunal de la Rota, Sí, bueno. en la capital de España. Un día me ¿Cómo llegó- era la España? Un día me llegó una carta diciéndome que me nombraban para la Rota, salvo que yo tuviera razones insalvables. Me puso el nuncio de Adalio. De nuevo, requerimiento al obispo de Astorga, ¿no? A la No, autorización. En esta ocasión ya no. Para eso ya no Eso ya no hizo necesita. falta, ¿no? Eso ya no necesita. Yo ya era canónigo de San Sebastián. Y llegaba de ese País Vasco con ese ambiente enrarecido a una España que estaba a punto de ser democrática. ¿Cómo era esa España de Madrid? Usted vio todos los actores. Vamos a ver. A mí, Es me, el nom- testigo de lo más a importante. mí me nombraron auditor de la Rota Española a finales de 1975. De tal manera que el título de auditor de la Rota, que por el concordato tenía asimilación a juez de audiencia territorial, lo firmó el rey. Yo tengo el nombramiento, firmó lo el rey, tengo Juan firmado Carlos por I. Juan Carlos I. Al que había conocido en Sigüenza Al antes. que conocí en Sigüenza en una visita que hizo a la catedral, siendo príncipe de Asturias. Sí, sí. Bueno, entonces, claro, ¿cuál era el ambiente de España en aquel momento? ¿Cómo lo vivió el clero, ese cambio tan importante, el clero español, del que usted forma parte, en una institución tan trascendente como el Tribunal de la Rota? Bueno. El tema de la política, hay una idea que dicen que los curas no deben meterse en política. Cuidado. Yo matizo mucho esa idea. Los curas y la Iglesia no deben meterse en política con minúscula, es decir, en política de partido, porque para la Iglesia todos los partidos deben estar no a la misma altura, pero tolerados todos. Hombre, el que te da tortas no va a estar a la misma altura que el que te hace una caricia. Eso por Como la vida misma. Pero claro, como dice Ortega y Gasset muy bien, la política, la con mayúscula, es una actividad de la que no podemos aliviarnos, evadirnos. Tenemos que meternos en política, porque la política es el arte de gobernar, y el arte de gobernar nos afecta a todos. Y el que a mí me gobiernen bien o mal, me interesa, sea cura, fraile o picapedrero, eso es evidente. De modo que la Iglesia debe meterse en política, digo, según. Y en esa responsabilidad de auditor del Tribunal de la Rota Española en Madrid, que conoció esa transición del país, había pasado prácticamente su vida profesional hasta que ya, bueno, por la edad evidentemente se ha jubilado, ¿no? Sí. O sea, ha conocido toda la España en construcción, la Bueno, España de los 70, de los 80. me has preguntado cuál era el ambiente de la transición. a la muerte de Franco. La muerte de Franco, ¿cómo era? Ganas de cambio, ganas de democracia, ganas de homologarnos con Europa. Era un sentimiento general. Por lo tanto, la Iglesia moderna para usted continúa siendo fiable, confiable. A la Iglesia, desde la Ilustración sobre todo, se la ha acusado de no ser moderna, de antimoderna. Bueno, aquí podríamos hablar un mes seguido. ¿Qué le parece a usted esa afirmación? ¿Es desmontable? ¿Es falso que la Iglesia no sea moderna? Vamos a ver. Ahora estamos en la posmodernidad, no en la modernidad. La modernidad la ha superado la actual posmodernidad, de la que también podíamos hablar, pero no vamos a hablar. La Iglesia intenta, o ha intentado, actualizarse, que es lo que tiene que hacer. Es decir, oponerse al compás del mundo. Hay una constitución del Concilio Vaticano II que se titula La Iglesia en el mundo actual. Y ahí se ponen bastantes puntos sobre las IES. Yo he estudiado a fondo para explicarla a mis alumnos, esa constitución. La separación de la Iglesia y el Estado. A la Iglesia le ha sabido a cuerno quemado, hasta no hace tanto. En Francia, después de la Revolución Francesa, supuso
para el cristianismo, para el catolicismo en Francia, pues un trance duro, que se superó pues con el concordato de Napoleón. Bueno, Napoleón dio un golpe de Estado y lo de la Revolución Francesa, pero lo que iba antes de la Constitución de Cádiz, que eso se me pasó. Allí estaba la cuestión religiosa que había que resolver en aquel momento. Entonces estaba vigente el que Iglesia y Estado tenían que ser una unidad con predominio religioso, desde hacía siglos. Pero claro, aquello ya chocaba con la Ilustración, con la secularización, Bueno, y entonces uno de los diputados era el señor Agustín Argüelles, muy conocido, que era liberalota, afrancesado no sé si lo era, y el artículo 12 de la Constitución de 1812, que trata de la cuestión religiosa, es algo asombroso, visto con ojos de hoy. Con ojos de hoy dice, pero esto no se puede admitir. La religión católica apostólica romana es y será siempre la única religión verdadera del Estado español. Pues esto, ¿cómo se pudo decir? Un anacronismo hoy por hoy. Claro. Sí, hoy no se puede. Pero ¿sabes lo que dijo Agustín Argüelles, que estaba en la oposición a todo eso? Lo dicen las memorias. Tuvimos que tragarnos sapos y culebras para aceptar ese texto, pero era necesario en ese momento. ¿Y en la de 78 la Iglesia tuvo que aceptar? ¿Qué es lo que tenían que hacer ahora los señores políticos? Realismo. Claro, a lo largo del siglo XIX pues tuvieron lugar las desamortizaciones, un concordato 1850. Yo como Ortega, que dice Ortega, he reservado siempre algo de mi interior para la contemplación antes de actuar. Es decir, yo conocí a algún personaje de aquí del Bierzo precisamente, que me decía, yo primero actúo y después pienso. Pues chico, y dije, ¿no te equivocabas? Dice, sí, hombre, será al revés. Bueno, pues mi lema de siempre ha sido, todos los días rezo algo, pienso algo, leo algo y escribo algo. Ese es mi lema de toda la vida. Repito, que algunas veces no he podido, por desgracia, realizar, porque no he tenido tiempo, porque me faltaban horas. Ahora sí, ahora lo hago. Un axioma, un mensaje que poder remitir a los demás, ¿no? Sí. Escribir, rezar, pensar y leer, ¿no? Cada uno, bueno, hay muchas maneras de rezar. Hombre, en una boda reciente, el año pasado, de un antiguo alumno de Algeciras, pues me encontré con un catedrático de mercantil. No digo el nombre, no lo conocía. Estuvimos charlando y así de golpe me dijo que era agnóstico. Yo le dije, bueno, eso es cuestión tuya, guapa, ¿qué me importa si tú eres agnóstico o picapedrero? ¿Eres agnóstico? Pues muy bien. Yo creo que él pensó que cuando me dijera que era agnóstico, pues que yo iba a sublevarme. Uy, eso es cuestión de tu libertad y de tu conciencia, lo que te dé la gana. Ahora te digo una cosa, que así como el ateísmo me convence de alguna manera, me puede convencer, el agnosticismo ni a Ortega lo convencía, porque Ortega dice, pero ¿cómo? ¿Qué es eso de refugiarse en el encogerse de hombros ante la verdad si tienes obligación de buscarla como ser humano? Busca la verdad. Y después ya llegó a decirme esta otra frase, no, es que yo tengo ganas de creer. Y le dije, pues si tú tienes ganas de creer, ya estás creyendo, amigo. Gracias, señor Panizo. Gracias a vosotros, que me habéis dado oportunidad de decir cosas que algunas no las había dicho nunca, otras sí.